Muy buenas tardes, grado séptimo. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. En el día de hoy vamos a ver un tema que es muy fácil, muy sencillo, muy útil para nuestras vidas, ¿vale? Vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible y al final hacemos la actividad, ¿vale? Igual aquí están de todos modos en el blog, ya voy a empezar a utilizar el blog, también dejo las preguntas de la actividad con este mismo video, ¿vale? En el día de hoy vamos a hablar de la geografía regional. ¿Qué es una región, muchachos? Una región es un pedazo de tierra que tiene unas características que lo hacen diferente a los demás. Esas características son homogéneas, ¿qué quiere decir? Que casi todos los seres las presentan. Les pongo un ejemplo. Si nosotros vamos a una zona indígena, ¿cierto? Ese pedazo de tierra pues tiene unas características que todas las personas son indígenas. Entonces van a hablar con el mismo idioma y el físico va a ser muy similar, el color de su cabello y las costumbres, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo voy a ver un sitio, por ejemplo, el Amazonas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí van a haber serpientes, van a haber animales que son de tierra húmeda, va a haber muchas plantas, etcétera. Entonces, ¿qué es una región? Un pedazo de tierra que tiene unas características que lo hacen diferente a los demás y esas características son homogéneas, ¿no es cierto? Las regiones están presentes en todas partes del mundo y en nuestra vida cotidiana. Nuestras casas están divididas en regiones. Por ejemplo, en las casas tenemos el cuarto de mi hermano, el cuarto de mis papás, mi cuarto, la cocina, el baño, ¿no es cierto? Son regiones, miren que son pedazos de tierra que están diferenciados de los demás, tienen una función específica, una función especial. Yo no voy a cocinar al baño, ¿no? Ni voy a hacer mis necesidades en la cocina, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo las regiones se van en todas partes de prácticamente el planeta Tierra, porque por ejemplo, es lo mismo que una región es una colmena donde viven las abejas, ¿no? Allá no se va a ir otro animal porque lo pican, por ejemplo. Entonces, miren que el mundo, el planeta está dividido en regiones. Así como nuestra propia casa, el colegio está dividido en regiones, por ejemplo, grado sexto, séptimo, octavo, noveno, cada grado tiene su curso, ¿no? O sea que cada grado sería una región. La cocina está aparte, ¿no es cierto? La biblioteca aparte, rectoría aparte, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo cada parte del planeta está dividido prácticamente en regiones, ¿no es cierto? ¿Para qué se crean las regiones o para qué regionalizamos? Pues prácticamente se regionaliza o se crean las regiones para dar solución a los problemas. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, por ejemplo, que mis hermanos, usted y su hermano se están peleando porque no pueden dormir juntos porque se pellizcan, entonces su mamá hace otro cuarto, regionaliza, o sea, divide la casa en otro cuarto, uno para usted, otro para su hermano, para que no peleen más, ¿no es cierto? Asimismo, pues los colegios están divididos en grados, ¿para qué? Para que uno no escuche lo que está hablando el profesor en el otro curso, ¿no? Porque es otro tema diferente. Entonces uno regionaliza, ¿para qué? Para dar prácticamente solución a algunos problemas de los seres humanos o los problemas en general que se nos presentan, ¿vale? ¿Cuáles son las clases de regiones que existen? Existen las regiones naturales que, como su nombre lo indica, muchachos, pues son aquellas que forman la naturaleza. Por ejemplo, si es que esa región es plana, entonces es una región que no tiene montañas. Esa región es montañosa, una región que tiene muchas montañas. Esa región es de mucha agua porque mire que hay muchos ríos, por ejemplo. Mire que esa región es de afro, las personas son de color negro, por ejemplo. Entonces son regiones naturales que la naturaleza los hace. Las regiones sociales, ¿no es cierto? Ya son las regiones que son creadas por los seres humanos dependiendo las costumbres de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una región en Colombia que se llama la costa, ¿no? Los costeños son cerca al mar, entonces ellos hablan de una forma. La otra región puede ser, por ejemplo, la región antioqueña de los paisas que hablan paisa y se dedican al café, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen las características que lo hacen diferente. Hay una región, por ejemplo, pastusa, ¿no es cierto? Que hablan pastuso, comen cuy, por ejemplo, que es sobre el sur del país. Entonces esas regiones sociales es más que todo que se forman por las costumbres, por la cultura de las personas. Luego encontramos las regiones político-administrativas. ¿Cuáles son las regiones político-administrativas? Pues básicamente las que crean las personas para organizar mejor un territorio. Por ejemplo, las ciudades, los pueblos, las veredas, ¿no? Entonces, hasta aquí es el Tambo, luego sigue Popayán, por ejemplo. Entonces es más fácil. También las crean los seres humanos para organizar la política. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay un presidente y decimos que la región de Bogotá está, digámoslo así, es la capital del país, ¿no es cierto?
y luego están otras ciudades, y el país tiene un presidente, pero Bogotá también tiene un gobernador, ve, tiene un alcalde, perdón, ¿no es cierto? Entonces, las regiones político-administrativas las organizan para el ser humano para poder organizar, digámoslo así, y administrar mejor los sitios, los lugares. Luego encontramos las regiones funcionales. ¿Cuáles son las regiones funcionales? Son las que se organizan alrededor de las grandes ciudades, de las ciudades más importantes. ¿Cómo así? Por ejemplo, una ciudad muy importante donde se producen muchas cosas, muchos productos, esa ciudad alrededor de esa ciudad se organizan, por ejemplo, hoteles, viviendas, bodegas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digámoslo así, son las partes que suplen las necesidades de las regiones más importantes. Si me hago entender, las ciudades más importantes. Entonces, las regiones funcionales son aquellas que se forman o que forma el ser humano para poder satisfacer las necesidades de las grandes ciudades. Y se hacen casi siempre alrededor de las grandes ciudades. Luego encontramos las funciones con problemáticas sociales y ambientales. Por ejemplo, cuando pasa un problema ambiental muy grave, un terremoto gigante y dañó un país o dañó un continente, ¿no es cierto? Dañó una ciudad. Entonces, el ser humano mira ese problema y dice, vamos a regionalizar. Entonces vamos a ver toda esa zona donde hay muchos temblores, por ejemplo, esa zona le vamos a llamar una zona peligrosa, zona roja, porque hay muchos temblores, por ejemplo. Entonces, con problemáticas ambientales. O también, por ejemplo, puede ser, no, es que ese país es muy peligroso, allá el que entra lo roban, lo matan, lo secuestran. Entonces, esa zona de ese país es muy peligrosa porque ahí hay muchos robos y atracos y muertes. Entonces, eso se llaman regiones con problemáticas sociales y ambientales. ¿En qué consiste la actividad? Que está aquí, ustedes la pueden leer perfectamente, muchachos. Primero, define con tus propias palabras qué es una región. Segundo, explica para qué regionalizamos. Tercero, explica las clases de regiones que existen, todas las que nombré anteriormente. Cuarto, piensa un problema del colegio, de tu caso, del lugar donde vives. Ahora idea la forma como lo resolverías utilizando la regionalización. ¿Cómo así, profesor? Voy a explicar esta tercera pregunta, perdón. La nombré como cuarta, pero la tercera. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes ven un problema. Acuerden que una región se crea para resolver un problema. Del colegio, de la casa, del lugar donde usted viva, donde usted quiera, de la finca, etc. Ahora sí usted ve el problema y ahora sí usted piensa cómo dividiendo, regionalizando, partiendo en partes ese colegio, esa casa, usted puede resolver un problema. Les pongo el ejemplo de la casa. No es que mi hermano y yo peleamos mucho. Entonces vamos a colocar en el cuarto la mitad, vamos a poner unas tablas para que vean y la pieza y la mitad de la izquierda para mi hermano y la mitad de la derecha para mí. Entonces ahí regionalicé mi casa, regionalicé mi pieza y ya no peleo más para resolver ese problema. ¿Vale? Una idea así, no van a colocar la misma que yo estoy colocando aquí. Y en la cuarta pregunta, ustedes imaginen una finca, su finca, la finca de su abuelo, la finca del colegio, la que usted quiera. Y escribe usted en su cuaderno cómo usted la divide, cómo usted la regionaliza, cuándo va a sembrar, ya sea café o cualquier producto. Usted me explica ahí, ¿vale? Muchas gracias, muchachos, nos vemos pronto. Hasta luego.